Para esto, hoy día tenemos dos invitados importantes. Tenemos a la presidenta de ANAPEF, Agnieszka Céspedes, que ella es presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú, que ya está con nosotros en línea. Muy buenas tardes, Agnieszka Céspedes. Y también tenemos también en línea al congresista Miguel González del Callao, que también nos va a ayudar para poder ver cuándo empieza ya a funcionar este proceso de reducción y qué se encargaría de la fiscalización que realmente se cumpla esta ley a favor de los padres de familia. Muy buenas tardes, Agnieszka, bienvenida a Agenda Callao. Muchísimas gracias, Manuel, agradecida por el espacio. Miguel, un gusto también estar contigo acá, muchas gracias. Y bueno, sí, ha sido una muy buena noticia. Casualmente tuvimos una entrevista justo una semana antes, ¿no? Donde hice el llamado a que voten en el Congreso, porque ya ese texto consensuado había sido aprobado, digamos que el 30 de marzo, y había estado en la agenda 2 veces en el mes de abril. Sin embargo, claro, si estaban en el punto 50, 51, pues nunca llegaban al momento de la votación. Es por eso muy importante que esta vez sí logró tener una votación, que no hubo una segunda votación, y que a pesar de los intentos que hubieron para desestimarlo, no se llegó a eso. Y es importante también entender que lo que nosotros, los papás de la educación básica privada, queremos son medidas justas, ¿no? Muchos de ellos han sacado en el lado sobre control de precios. Y no es control de precios, ¿no? Justamente, es que Agnieszka, cobren, sí. Perdón. Sí, justamente el tema es importante y que por eso queríamos un poquito tocar el tema a fondo, y por eso hemos invitado también al congresista Miguel González para que nos cuente de cómo ha sido esa aprobación con 84 votos a favor, ¿no? Y bueno, lastimosamente esas 24 abstenciones que hubo de todas maneras, pero queríamos también que sepa el congresista que ya lo hemos tocado anteriormente en un programa anterior con Agnieszka, y también tuvimos la participación con el congresista Marco Pichilingue también, que estuvo tocando el tema, pero es importante que ahora desde el Congreso nos den la idea de cómo se plantea y cómo se va a hacer con esa ley aprobada. Congresista González. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a Agnieszka Céspedes, primera vez que tengo la oportunidad de compartir un espacio de diálogo y de tal vez intercambio de pareceres, opiniones. En efecto, esta ley es muy beneficiosa. No pertenezco a la Comisión de Educación, pero se ha venido impulsando. Es digamos, un conjunto de leyes similares que apuntan al mismo objetivo, donde lo que se pretende es hacer justicia dentro del marco de la emergencia sanitaria, haciendo algunos ajustes tal vez justos en torno a las pensiones en los colegios, en los institutos, en los centros educativos, y creo yo que ha sido una iniciativa, digamos, polémica en algún momento en la Comisión de Educación. Seguramente por eso es que también ha tenido cierta demora y ciertos ajustes que se han hecho. Sin embargo, ya está aprobado. Lamentamos mucho que la posición de algunos congresistas haya sido de observación o de petición que regrese a comisión la norma, pero bueno, ya está aprobado, y creemos yo que justo ahora que estamos empezando un nuevo año escolar, un nuevo ciclo, va a caer muy bien en la vida económica de la población. Importante, pues, es este mensaje también, donde damos un nuevo mensaje a la población que sí, sus autoridades están trabajando, y de la mano con la presidenta de ANAPEF, que es la representante de los padres de familia, que al sentirse pues no apoyados, se ha creado pues esta institución ANAPEF encargada pues Agnieszka Céspedes a favor de la población. La preocupación básicamente es ahora, ¿cuándo se pone en funcionamiento esta ley y quién se va a encargar de fiscalizar de lo que se está quedando con las universidades, con los colegios particulares y con los institutos? Agnieszka.
Bueno, en principio esta ley sube, ¿no?, al Ejecutivo para que Presidencia dé su visto, ¿no? Creo que son 15 días hábiles, si es que no me equivoco, acá sí que son 15 días hábiles que tenemos que esperar para saber si lo observan o no lo observan. Pero de hecho marca un precedente muy importante, y es que las familias peruanas saben que el Congreso está pensando en la economía de las familias, en la salud de las familias, porque esta medida lo que hace es equilibrar este gran desequilibrio que ha habido el año pasado, donde se ha cometido una serie de abusos. No voy a decir de todos porque sería mentir, pero sí han habido serios abusos hacia los padres de familia y en consecuencia hacia los niños, ¿no? Entonces, lo que en este caso la ley da los lineamientos de los servicios, ¿no?, o los costos, mejor dicho, los costos que sí pertenecen a un servicio no presencial y los costos que no pertenecen a un servicio no presencial. Si el servicio cambió y los costos ahora, como la luz, el internet, el espacio físico, es más, la infraestructura, las vacaciones, alimentación, va por cuenta de los papás. Lo justo es que eso no nos lo cobren, no pagarlo doble. Entonces, en un estado de emergencia, Dios no quiera, vuelve a pasar de acá, no sé, a 50 años, ya tenemos una ley que resguarda la economía de las familias. Pero más importante aún, que resguarda el derecho de los niños a tener una continuidad de estudio y que no un colegio, por el hecho de que debe 2, 3 pensiones o por el hecho de que no está de acuerdo en un contrato que es impuesto, el niño es sacado del colegio. Eso está mal, porque estamos en un momento de emergencia y nosotros debemos de practicar lo que predicamos con el ejemplo, siendo solidarios y siendo empáticos. Entonces, luego de estos 15 días útiles, esperemos que el presidente Sagasti dé su visto, y luego me parece que sale la normativa para que pueda salir el reglamento, ¿cierto? Si es que no me equivoco, acá es que el congresista González me va a corregir, para que salga el reglamento y sea efectivo. Lo importante acá es que en consecuencia va a traer que nos cobren los costos que sí pertenecen a este servicio nuevo y que nos va a acompañar un periodo todavía mayor, no nada más este año, probablemente algún tiempo el próximo año. Congresista González. Sí, en efecto ya fue aprobada la norma en el Congreso, ha sido exonerada de segunda votación y está elevado ya en el Ejecutivo, está en manos ahora del Ejecutivo para que pueda promulgarlo u observarlo, y ese es el riesgo. Esperemos la disposición del Ejecutivo para que no observe la norma, pero en el caso hubiese alguna observación de índole técnico de parte del Ejecutivo, este proyecto regresa al Parlamento, a Comisión de Educación, donde seguramente se va a evaluar las observaciones, se va a aprobar por insistencia seguramente en la Comisión de Educación, y luego de manera inmediata, creo yo, pasa al Pleno también para ser aprobada la insistencia. Y luego pues que se ponga en práctica, se tiene que reglamentar también, esperemos, y ahí también hay una vigilancia que hacer de parte del Parlamento y de los actores sociales vinculados al sistema educativo, porque necesitamos hacer que la reglamentación se dé en el más breve plazo. Hay proyectos o modificatorias o textos sustitutorios de proyectos de ley, de leyes, que demoran inclusive 2 años, que no tendría sentido demorar tanto. Entonces ahí necesitamos hacer una vigilancia también para que el reglamento sea de manera breve y se pueda aplicar, ¿no? Y esto es algo muy bueno porque en torno a la pandemia pues se reducen algunos costos, como lo dijo Yanesca, muchos costos son asumidos por los padres de familia, por los mismos estudiantes independientes. Entonces, sabemos que en muchos centros educativos, universidades principalmente, los costos que se están asumiendo por las clases virtuales son mucho menores
que los que suscitan tener clases presenciales. Por lo tanto, tiene que haber ahí un ajuste, ¿no? Y esta ley de alguna manera permite pues que esta reducción sea proporcional a los gastos, favoreciendo a los estudiantes. También queda establecido que el crédito universitario no se aumenta, ¿no? Los créditos de los cursos. También se eliminan estas categorizaciones que de acuerdo a los niveles de ingresos de las familias pues se cobran las pensiones. También esto queda eliminado. Y también los intereses de deudas que tuvieran algunos alumnos en sus centros de estudios, así también como los retiros de cursos, por ejemplo, cuando uno en una universidad privada o pública se retira de un curso, muchas veces en las universidades privadas principalmente se cobra un adicional. Entonces todo esto queda eliminado. Creo que también tenemos que ver el mensaje político que queremos dar, porque las situaciones que nos están llevando hoy en día a una elección creo que hace que la población está ahorita no contenta con lo que está sucediendo, con la clase política que no están cumpliendo con algunas cosas, y ahora este tema que es algo tan importante, que es la economía, el tema económico de los padres de familia que se sacrifican, y algunos no tienen trabajo. Y conversaba con un amigo que era taxista y me decía: Manuel, tengo que, como sea, buscar para pagar la pensión de mi hijo de la universidad, porque no me reducen, no tengo el apoyo del gobierno y no se hace nada a favor de los padres. ¿Y qué están haciendo a favor de la educación? Y creo que es un compromiso del Congreso, y gracias pues a Agnieszka, que la conocimos a mí y ha sido ha estado detrás de esta ley para que se pueda apoyar a los padres de familia. Y creo que ustedes podrían dar ese mensaje realmente, que sí hay un compromiso de la clase política a favor, en ese caso, de los padres sacrificados por sacar adelante a sus hijos, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que el gran reto del Congreso de la República es poder priorizar algunas leyes y maximizarlas en beneficio de la sociedad y de la comunidad de manera directa, y ponerlas como prioridad. Lamentamos mucho, porque es necesario reconocer que muchas veces el Congreso de la República ha priorizado temas que no benefician directamente a la población, y que muchas veces ha sido percibida como un espaldarazo, como una falta de sensibilidad hacia las necesidades básicas de la población. Yo creo que el Congreso de la República ha tenido buenas iniciativas. Sin embargo, también ha habido muchos errores, y también ha habido esa sensación de que el Congreso de la República no representa a la población. Sin embargo, iniciativas como esta, que unen a diferentes bancadas, es una muestra de que el Congreso de la República sí está al servicio del pueblo, y que sí puede ser de alguna manera recuperado al servicio de la población. Y esperemos, como repito, el Congreso de la República ya hizo su función de legislar. Necesitamos que el Ejecutivo, dentro de esta dinámica de trabajo articulado con el Ejecutivo, no observe la ley y que no tenga mayores impedimentos o barreras para poderla poner en la práctica. Pero si eso sucede, ahí estaremos en el legislativo para poder levantar observaciones, pero también para poder hacer saber a la opinión pública quiénes verdaderamente están a favor o no de estos beneficios hacia la población. Agnieszka, por favor. Sí, es importante en este caso y en este momento señalar que es la primera vez que yo veo que han hecho consenso las diferentes bancadas, efectivamente, para poder sacar adelante esta ley tan importante por la educación. Tenemos nuestra educación en crisis desde hace ya un año, y llevamos un año pidiendo solidaridad, llevamos un año diciéndoles: señores, no abusen, señores, calidad también, porque claro, la educación pública, como lo comentamos la vez pasada, no hay calidad ahí, está en abandono, no hay espacio siquiera para la cantidad de niños que han tenido que emigrar de escuela privada a escuela pública. Entonces, esta demora ha causado una migración mayor, y es
sí es importante que la educación, que es un pilar para nuestro país, se tome en consideración como un aspecto prioritario, pero no solamente el hecho de la disminución de las pensiones, sino asegurar la calidad. Por ejemplo, han habido salones de clase donde habían 60 o 70 alumnos. Me van a decir de qué manera un estudiante puede aprender algo si hay 60 o 70 alumnos. En esta ley también queda claro que el máximo de alumnos, por ejemplo, es de 30. También el año pasado han habido colegios que han estado, por ejemplo, juntando tercer, cuarto y quinto grado. Entonces, no se aseguraba la calidad. Y en esta ley sí queda establecido que eso es algo que no puede pasar. También se protege a los maestros para que no les bajen los sueldos y para que no los despidan a los profesores. Es una ley muy bien pensada, es una ley muy bien redactada, y por otro lado también le da la posibilidad al padre de familia de decir: en este momento me quedé sin trabajo y me va a ser imposible afrontar el pago de la pensión, pues yo retiro a mi hijo hasta por 180 días, ¿cierto?, guardando la vacante en el colegio, para que después, una vez que yo esté económicamente bien, mi hijo pueda reincorporarse y de esa manera asegurar la continuidad a la educación de millones de estudiantes de nuestro país. Por eso yo me alegro mucho de que casi todas las bancadas se hayan puesto de acuerdo y hayan impulsado este texto consensuado y que haya sido votado. Es algo muy favorable y marca un precedente grande. Grande para la educación, grande porque favorece a las familias de todo el Perú, a tantas familias que se han quedado sin trabajo o a tantos niños que han quedado sin papá o sin mamá. Y bueno, vamos a estar nosotros vigilantes, por supuesto, de que las normas se cumplan y que sea efectivo la reglamentación. Me parece que tiene un tiempo de 30 o 60 días, no son ni 180, para que justamente no estemos esperando luego, como pasó por ejemplo con el DU 02-2020, que se demoró en lugar de 180 casi un año y un mes en ser reglamentado, perjudicando a muchísimos papás con el tema de las cuotas de inscripción o cuotas de ingreso, donde, sí le cuento al congresista González, existe un vacío muy grande que sí debería ser trabajado, porque se está perjudicando a miles de niños que casualmente han salido de los colegios o han hecho su paso de un colegio a otro en el lapso de mayo, luego que sale el DL 1476 de mayo del 2020 hasta febrero del 2021, donde los colegios les dicen: como el reglamento salió el 1 de marzo 2021, no te corresponde que te devuelva absolutamente nada. Y estamos hablando de niños que en algunos casos ni han pisado el colegio una vez, porque son niños de 3 o 4 años. Entonces, es ahí donde necesitamos los padres de familia que nuestros representantes en el Congreso nos protejan y cuiden a esos niños, ¿no? Porque ¿cómo le van a decir, señor, no le doy nada, no le pertenece, no, me quedo con todo su dinero, qué pena, lo siento? La ley no es retroactiva y yo estoy segura, podría, mejor dicho, asegurar que este hueco que existe entre mayo y febrero debe ser de alguna manera, con algún proyecto suplido, ¿no? Deben de tener estos padres de familia la posibilidad de poder exigir de vuelta este monto de dinero que es importante muchas de las veces, mucho más cuando los niños ni siquiera han pisado un día a la escuela. Muchas gracias. Es importante, creo que el mensaje congresista que se quiere dar, porque si bien es cierto, todos estamos preocupados por el tema de la salud, pero qué importante que toquemos algo que también hemos dejado de lado, que es el tema de la educación, y salvar a muchos niños que no puedan perder los estudios y a muchos jóvenes que están por terminar la universidad, y podamos apoyar a los padres que se sacrifican para poder sacar adelante a sus hijos, ¿no, congresista? Claro, y recordemos que durante la pandemia aproximadamente son 300.000 jóvenes los que han abandonado sus estudios producto de la pandemia, de la emergencia sanitaria.
Y bueno, no es la única iniciativa. Esta iniciativa, valga recordar que fue presentada en abril del año pasado, del 2020, o sea, hace un año, poco más de un año. Entonces, nuestra colega Zenaida Solís presentó la iniciativa 5009, ahora se han sumado más, pero después de un año hemos visto que recién se ha aprobado. Entonces, no quisiéramos que no creer que, digamos, hay intereses, digamos, aquí que también se van defendiendo en la representación nacional. Lamentablemente, creo yo que se ha percibido de alguna manera por algún sector de la sociedad civil así, pero finalmente está aprobado. También hay otra iniciativa del bachillerato automático que se aprobó hace unas semanas, que también de alguna manera va a beneficiar a muchos jóvenes que están ya terminando su carrera y están pidiendo algunas facilidades. Es lo que toca, es lo que corresponde, pero hay un reto mayor ahora, también que se nos viene en el sector educativo, porque durante la pandemia la infraestructura de los colegios se ha descuidado enormemente, al menos en la región Callao, que es la región que más conozco de todo el Perú. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunos colegios, algunos se han conservado bien por iniciativas internas de la propia dirección de los planteles, pero en otros colegios está la infraestructura abandonada, mobiliario arruinado por la ausencia de los alumnos de las clases presenciales, y entonces tenemos un gran reto si luego de la pandemia permitimos que haya clases presenciales, pues necesitamos atender la infraestructura educativa. Es un gran reto que se nos viene también, y esperemos que el nuevo Congreso ya en un par de meses también haga la fiscalización y la exhortación al Ejecutivo, y el Ejecutivo pues priorice estas acciones de tal manera que ninguna de las aristas del sistema educativo se descuide, ni la calidad de enseñanza, ni las facilidades para los estudiantes en medio de la pandemia, ni la infraestructura educativa, ni la elaboración de textos escolares, ni el desarrollo de la currícula escolar, ni la alimentación de nuestros niños en los centros escolares, etcétera. Hay muchos aspectos que todavía necesitamos mejorar en nuestro país. Una de las preocupaciones, congresista Agnieszka, también es, por eso insistía mucho en la pregunta sobre, está bien, se puede aprobar esta ley, pero ¿quién se va a encargar de la fiscalización para que se cumpla? Porque, mire, se ha aprobado también esta ley para el bachillerato automático, y hasta el día de hoy no se da las facilidades a los alumnos, ¿no? que han terminado la carrera del 2020 al 2021, y no pueden, las universidades hasta el día de hoy no le dan las facilidades. O sea, ¿quién controla, quién supervisa para que se cumpla esta ley? Agnieszka. Según lo que dice el texto consensuado, debería ser Indecopi, ¿no? Indecopi quien supervise que efectivamente los costos sean los que corresponden a este reglamento, a estos costos que sí pertenecen, o que no pertenecen, perdón, a la educación no presencial. Sería Indecopi el organismo encargado de verificar que las pensiones sean las correctas, ¿no? Eso está dentro del texto consensuado, pero también los padres de familia van a poder verificarlo, porque el año pasado, felizmente, todos los colegios dieron por mandato como una declaración jurada sobre los costos que comprendían la pensión, ¿no? Entonces, creo que los padres de familia tienen aún acceso a esa información y rápidamente van a poder desglosar cuáles son los que pertenecen a una educación no presencial al colegio, para justamente tener diálogo y por medio del diálogo tener el acuerdo para la reducción o la disminución de las pensiones en el caso que se diera, porque esto va a variar, todo depende del costo, ¿no? Nosotros, allí no se ve márgenes de ganancia, que también está dentro de la composición del precio. Acá lo que se habla son de los costos y de los derechos a los niños para que no sean sacados de las clases, para que tengan una educación de calidad,
para que puedan mantener su vacante y para que si se deciden retirarse tengan derecho a tener de vuelta esa cuota de ingreso que yo en lo personal la califico como una manera de discriminar a muchos alumnos. Desde que el principal órgano, digamos que fiscalizador, es Indecopi. Los papás, por supuesto, vamos a estar alertas. ANAPEF también va a estar alerta y estoy seguro que el Congreso también va a hacer su labor fiscalizadora. Congresista, se habla mucho del tema Indecopi, pero no sé si hemos visto hoy día en la mañana en América Noticias, hablaron sobre una denuncia también de una persona que había perdido su vuelo y que no le habían devuelto el pasaje y se hizo la denuncia Indecopi pues de una forma así como que no le interesaba, pues respondió de una manera que el papá tuvo que comprar otro pasaje porque Indecopi pues brilla por su ausencia a favor del consumidor. ¿Cómo hacer que esa entidad realmente haga su función de poder fiscalizar y se cumpla? Porque hemos tocado que si no se cumple ese proyecto de ley de bachillerato automático, ¿cómo hacer también para que se pueda cumplir esta ley a favor de los padres de familia de aprobado este reglamento que ordena la reducción de pensiones a los colegios privados, universidades e institutos? Congresista. Sí, en efecto, Indecopi es la institución encargada de poder defender, digamos, al consumidor y está en el texto de la norma. Sin embargo, también en el Congreso hay iniciativas para poder de alguna manera reformar Indecopi, porque en algunos, no solamente en tema del ejemplo que has puesto del vuelo, sino que en otros temas de alimentos, por ejemplo, pensiones, etcétera, tenemos muchas quejas de Indecopi y muchas veces sus facultades son muy limitadas. Entonces creo yo que lo que va del Congreso, esperemos que en las próximas semanas se agende. Hay algunas iniciativas, son varias, de poder reformar Indecopi, darle algunas mayores facultades. Esto sirva para que de alguna manera su vigilancia y supervisión y defensa de los derechos del consumidor de alguna manera pues sea más eficiente, ¿no? En el sistema educativo creo yo también que hay responsabilidades a diferentes escalas, ¿no? La Dirección Nacional de Supervisión y Educación y Evaluación Educativa también tendría, digamos, tareas de poder hacer este monitoreo, vigilancia. En las regiones, las Direcciones Regionales de Educación, también las UGELES, creo que debería haber un compromiso integral también, parte de todas las instancias públicas en el sistema educativo, que puedan velar porque esta norma y muchas más puedan darse de manera eficaz y no hay abusos, ¿no? Y esperamos que verdaderamente pues Indecopi se abastezca también, porque muchas veces, y creo que ha sido un error y que se sigue dando en el gobierno, pretender que las instituciones públicas sigan aplicando sus facultades o sus funciones en las mismas condiciones como si no existiera la norma, como si no existiera crisis sanitaria. Y creo que eso se sigue dando en algunas instituciones, porque vemos casos que hay algunas iniciativas en el Congreso y algunas acciones también a nivel regionales que muchas veces están regidas por leyes o normas basados en una normalidad y no en una emergencia sanitaria. A pesar de los decretos de urgencia del Estado, del gobierno, pues sabemos que muchas veces, no sé, un claro ejemplo de esto es DIGEMIC, por ejemplo, ¿no? Que las licencias para las plantas de oxígeno, para los medicamentos, prácticamente ha tenido el ritmo como si no estuviéramos en una emergencia sanitaria. Entonces creo yo que ahí también falta un ajuste que dar para que las entidades de control, de supervisión, de monitoreo, etcétera, puedan cumplir su función en base al contexto de emergencia que estamos viviendo. Ok, muchísimas gracias. Agnieszka, ya para finalizar contigo, porque con el congresista vamos a seguir un bloque porque tenemos otro tema también que tocar sobre el informe de la Contraloría. Mensaje final, Agnieszka, a los padres de familia, a todos los padres que a través tuyo se está logrando pues este clamor de muchos padres de seguir luchando para seguir educando a sus hijos. Sí, bueno, en primer lugar,
quiero también aprovechar el espacio para hacer un pedido público sobre la creación de una superintendencia o de un ente regulador de la educación básica, dado que es un servicio público que, si bien no es privado, creo que necesita un ente regulador la educación, tanto básica, tanto privada como pública. Esta sería la mejor manera de poder justamente fiscalizar, ¿no? Y parte de esta reforma que se necesita. Sobre la infraestructura que habló el congresista González, efectivamente los colegios no están en buenas condiciones para un retorno presencial. Lamentablemente se repite en muchas regiones, en muchas ciudades, y sí preocupa, pero también podríamos hablar de solidaridad y de tener una escuela, por ahí se me ocurre, privada, solidaria, ¿no? Creo que hay varias iniciativas que con gusto se las podría compartir. Y a los padres de familia, el mensaje final es que es primero agradecer absolutamente a todos los padres de familia que han hecho la lucha propia, que se han sumado, que han hecho sus asociaciones, que han levantado la voz, que han demostrado lo importante que es luchar por los derechos, lo importante que es enseñarle a los niños que tienen que luchar por sus derechos, que tienen que saber cuáles son sus derechos, así como sus deberes, pero sobre todo que sepan que no están solos, que nosotros vamos a continuar fiscalizando, levantando la voz y luchando por una educación de calidad, una educación justa, que llegue absolutamente a todos, por supuesto inclusiva, pero sobre todo que forme ciudadanos con valores. Ese es el principal objetivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Agnieszka, gracias por siempre estar en comunicación con nosotros y poder llevarnos pues y saber lo que está sucediendo. Así que cuenta con esa plataforma para seguir informando y teniendo pues al congresista González en la mano también para poder hacer el seguimiento de que sabemos que los congresistas van a sacar adelante esta ley a favor de la población. Congresista, palabras finales sobre este tema. Sí, bueno, en lo que resta de periodo congresal, en nuestro compromiso, tenemos una representante en la Comisión de Salud, nuestra colega Zenaida Solís, y sabemos de su compromiso también por la educación, y de nuestro despacho todo el compromiso también para que podamos seguir impulsando iniciativas en favor de los estudiantes.